de ellos. Ansiedad y depresión son trastornos mentales y que son muy comunes, más de lo que te puedas imaginar, y que afectan a muchísimas personas. Millones de personas alrededor del mundo padecen esto. Algunos ni siquiera saben que lo tienen, solamente se sienten de cierta forma y no le han puesto como esa etiqueta, ese nombre, ¿no? Ahora, aunque son condiciones distintas, pueden presentarse juntas, ¿ok? O incluso pueden llegar a tener síntomas muy similares. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Esta se caracteriza por sentimientos de preocupación, de nerviosismo, generación de estrés, miedos excesivos que incluso pueden provocarte sentimientos como de exageración, ¿no? Todo lo magnificas. Pensamientos catastróficos también. Estos miedos pueden ser desproporcionados. Entonces, nada más estás pensando cosas que ni siquiera sabes si van a ocurrir o no van a ocurrir, pero tú ya lo traes ahí en la mente y eso te genera temor o te genera estrés o te genera coraje, ¿no? Ira, frustración, así, ¿ok? Bueno, se puede manifestar a través de síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, la dificultad para respirar, que es horrible, la sensación de opresión en el pecho, esa sensación de muerte de que tu cabeza te dice, ya, aquí te quedaste, que no sabes cómo reaccionar y es esa lucha interna entre no me quiero morir, no quiero terminar así y que tu cabeza te está diciendo, ríndete, ¿no? Ya, ya, no, no vas a poder más. Bueno, la ansiedad puede interferir significativamente en la vida diaria, afectando las relaciones interpersonales, por supuesto que el rendimiento laboral, el académico y en general tu calidad de vida. Tu calidad de vida va a disminuir porque siempre tienes una sensación extraña. Esa es la ansiedad. Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de tristeza, como de desesperanza, de melancolía, de apatía, la falta de atención, la disminución de ganas por ciertas actividades que antes te ponían de un ánimo muy, muy elevado y cuando tienes depresión, o sea, no quieres ni salir de la cama, no quieres hacer nada, ¿no? Se acompaña por síntomas de cambios de apetito, sueño, puedes tener insomnio o puedes dormir mucho, fatiga, muchísimo, cansancio, dificultad para concentrarte, sentimientos de culpa, de que te sientes inútil, incluso puedes llegar a tener pensamientos sobre suicidio, a pensar que ya no tiene razón de ser que estés viviendo. Y piensas justamente en eso, en suicidarte, en terminar con tu vida, porque piensas que eso va a acabar con todo lo que sientes. Porque repito, a veces es más frustrante porque no entiendes lo que te está pasando. Y generalmente las personas que tienen ansiedad suelen refugiarse en sí mismas, no buscan ayuda. Y entonces, pues es peor, porque te sientes en soledad, justamente, ¿no? La depresión también puede afectar en tu funcionamiento diario porque no te dan ganas de levantarte, no te dan ganas de hacer nada. Entonces, eso hace que comiences a dejar las cosas para después, empiezas a procrastinar, o eso hace que dejes de salir, que dejes de tener actividades que hacías regularmente, que en el trabajo seas menos productivo. Entonces, por supuesto que afecta tu capacidad de estar dentro de la sociedad trabajando activamente en ella. Y también te hace sentir cada vez más alejado de todo y de todos, pero es como una bola de nieve, porque desde el momento en que tú te sientes mal, te aíslas y entre más te aíslas, más solo te sientes y peor estás por el hecho de no tener en quién respaldarte, por no tener un apoyo, ¿no? Y entonces, por eso digo que es una bola de nieve, es como una cosa te lleva a la otra, ¿ok? Es muy importante que sepas que tanto la depresión como la ansiedad son problemas médicos reales, son tangibles. Sí, por supuesto, se puede tratar a través de las emociones para irte al fondo o al verdadero origen de todo lo que te está pasando. Pero hay gente que de verdad no aguanta ya lo que siente, todos los síntomas son como que ya no puede, o sea, son insostenibles. En ese momento es cuando hay que asistir con un especialista médico
para que ellos sean los que te indiquen qué medicamentos puedes consumir y la forma también de consumirlos, porque generalmente los medicamentos que te dan, no todos, pero hay algunos que crean adicción. Y si te los retiras de golpe, entonces vas a, es como si recayeras, porque todos esos síntomas que tú tenías anteriormente se te van a magnificar y es por el hecho de que te quitaste el medicamento. Por eso es que si ya recurres a esto de ir con un especialista, aquí no es como cuando tenemos fiebre o gripe o algo que, ay, tómate esto, ¿no? Que ya todos nos automedicamos. "Ah, tómate esto, agarra esto y el jarabito y no sé qué". Aquí no. Aquí se trata de una, vamos a decirlo así, una situación mayor. Y entonces, por eso, lo que tienes que hacer es obedecer al 100% al médico. Sobre todo, repito, cuando te está medicando, ¿no? Porque esos medicamentos pueden ser contraproducentes, no por el medicamento en sí, sino por la forma de tratamiento que tú le puedas dar en casa. Ujú. Entonces, eh, mi recomendación, por supuesto, sería que efectivamente primero intentes resolverlo a través de ejercicios y todas las dinámicas que vamos a ver aquí. Y si no lo consigues o si te sientes como que ya no puedes más con todo lo que te está pasando, entonces sí, recurrir a la otra parte. Hay una cosa importante. Se, se han hecho estudios y se descubrió que la ansiedad surge o se como que se proyecta más a nivel del estómago. Es decir, sientes, no sé, algo, una sensación extraña, un nervio, algo que sientas ahí. Y también, aparte de eso, la ansiedad y depresión tienen que ver con control, falta de control. Pero aquí ve la diferencia. Depresión se va al pasado, es decir, te da esa sensación de sentirte mal porque no puedes corregir el pasado, porque no puedes cambiarlo. Y entonces es estar pensando en lo que ya sucedió. Por ejemplo, cuando terminas terminas una relación de pareja o que tienes un duelo físico, que alguien trasciende y te duele, son cosas del pasado, ¿no? Y eso te afecta y te puede llegar a deprimir. Puedes tener depresión por eso, porque no puedes resolver tu pasado. Ansiedad se va al futuro. Es ese miedo, ese nervio, ese estrés que te genera no saber cómo vas a resolver lo que se te presente. Imaginarte escenarios que ni siquiera sabes si van a pasar o no van a pasar. Pero el solo hecho de imaginarlos te genera toda esa ansiedad, ¿no? Y se va porque no puedes controlar tu, tu futuro. Vuelvo al ejemplo de la persona que trasciende. En depresión, pues te vas a la tristeza porque obviamente te pegó, te dolió, ¿no? Que se fuera, pero si te sumes en la depresión es porque es algo que no pudiste controlar. En el caso de que estuviera enfermo todavía, tú ya te estás imaginando lo peor y eso te causa ansiedad, te causa miedo. O el no saber cómo resolver la situación para que no fallezca también te lleva a la ansiedad. Entonces, en cualquiera de los dos casos, una de las cosas que tienes que hacer es controlar tu control. Ujú. Eh, los dos te llevan a no estar en el presente. Eso significa que no fluyes con tu presente. Y justamente es lo que hay que hacer. Si ya pasó, saber o crear esa conciencia que no lo puedes cambiar. Ya no hay manera. Entonces, como ya pasó, ya está ahí, ok, a lo mejor me causa mucho dolor o me causa mucho enojo o me causa mucha tristeza, lo voy a asimilar, voy a aceptar mi emoción, pero sé que eso ya sucedió. O sea, no, imagínatelo como bloques, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Entonces, eso ya se queda aquí, en su lugar. La ansiedad igual, es decir, lo que vaya a pasar va a suceder y en su momento sabré cómo resolverlo. A lo mejor si dices, si ves que se avecina alguna situación, sí puedes tener esa capacidad o esa conciencia de crearte expectativas o diferentes soluciones, ¿no? Tus vías de escape. Ah, si me corren del trabajo, pues a lo mejor puedo ir a dejar un currículum a tal, le puedo hablar
al primo que me dijo que le ayudara en su trabajo, puedo ponerme a vender algo por catálogo, o sea, ves las opciones, ¿no? Pero te estás adelantando a ese escenario, ni siquiera sabes si va a pasar o no va a pasar, ¿ok? Entonces, para que no te dé ansiedad, es asumir que está acá, no está aquí todavía. Cuando lo tengas aquí, ya sabrás qué hacer, ya tomarás medidas. Pero mientras, no importa, no puedes, a menos que tengas una bola de cristal como para decir, va a pasar esto específicamente, pero si no la tienes, entonces no hay manera. No sabes lo que va a suceder en una situación. Entonces, es esta cuestión. Hay que trabajar en el control también. El pensar que no puedes controlar todo, no puedes decidir por todo, no puedes hacer que las cosas pasen como tú quieras. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar que fluyan. Si ya se fueron, que se queden ahí. Si ya vienen, ya veré qué hago cuando estén conmigo en mi presente. Pero mientras es esa parte de soltar, dejar fluir. Ahora, normalmente si tienes ansiedad o depresión, muchas veces tiendes a controlar otras cosas. Por ejemplo, puede ser excesivamente ordenada. Que digas, esto, y no soportas ver cuadros chuecos y que las cosas tienen que estar todas parejitas, la ropa, no sé, por colores, por tamaños, por marca, por etiqueta, por lo que sea, ¿no? Así. Llegas a tener tocs porque es esa parte de control. ¿Mm? No puedes ver tu cama extendida. ¿Cómo vas a salir y si la cama está extendida? No se puede. Eso es control. Entonces, todas estas cosas hay que tratar de modificarlas y con eso ese control va a disminuir y entonces te va a ayudar para uno y para otro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y factores desencadenantes de la ansiedad? ¿Estos siempre van a ser variables o es posible que tengan similitudes de persona a persona, pero sí pueden variar mucho, ¿ok? No te va a dar ansiedad a ti de la misma manera que me da a mí, de la misma manera que le da al vecino, no, pueden existir ciertas características, pero no todos, no va a ser igual. Y cada persona lo siente de manera diferente. Va a haber quien sienta que ya no aguanta y que ya es, o sea, eso es la antesala de la muerte. Y va a haber quien nada más se preocupe y va a haber quien nada más se ponga en tensión. Estos síntomas se pueden manifestar a nivel físico o a nivel emocional. Entre los más comunes físicos son las palpitaciones, los latidos rápidos, la taquicardia, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar o la sensación de ahogo cuando tendemos a jalar aire así de esta forma, ¿no? Mareos o el vértigo y que sabes que no es por cuestión del oído o por cuestión de otra cosa. Entonces, ahí te das cuenta que sí viene provocado por esto. Temblores o sacudidas, que no puedas controlar el temblor, sudoración excesiva, problemas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o diarrea, tensión muscular o dolores musculares, fatiga o debilidad y problemas para conciliar el sueño o mantenerlo. En cuanto a los síntomas emocionales y cognitivos, se encuentra la preocupación excesiva, los pensamientos recurrentes sobre situaciones futuras, que siempre estás pensando y qué va a pasar y qué voy a hacer y qué no sé qué, eso. ¿Ok? La sensación de inquietud constante, ese nervio que no te deja en paz, dificultad para concentrarte, que estés más irritable, sensación de estar al borde del pánico, es así como que ya no aguantas más. Un miedo irracional o un miedo excesivo, sensación de que algo malo va a suceder y sentimiento de desconexión o de irrealidad. Y los factores desencadenantes comunes de la ansiedad pueden ser el estrés crónico, ya sea en el trabajo o en el hogar. Eventos traumáticos, perdón, ya sean pasados o recientes. Algo que te haya sucedido, que te des cuenta que es el desencadenante de todo lo que te está ocurriendo. Problemas de salud física y esto se puede deber a que te genera estrés, ¿no? Te genera esa sensación de nerviosismo, el que tengas que atender tu salud o que creas que tienes algo y que necesitas atenderlo como para lograr estar bien. Sin embargo, cuando te vienen estos pensamientos de negatividad y de
oscurantismo, vamos a llamarlo de esta forma, pues entonces pensarás que aunque estés en diferentes tratamientos, no vas a sanar. Te asumes con una enfermedad y tu cerebro se lo cree, ¿ok? Em, en donde me quedé, cambios de salud, problemas de salud física, cambios importantes en la vida, mudanzas, cambio de empleo, rupturas. En los niños, por ejemplo, sucede que les puede dar ansiedad cuando se cambian de casa. ¿Por qué? Porque dejan su hogar, porque dejan a sus amiguitos, porque dejan su mundo que ya habían formado y tienen que empezar de cero. Y eso les puede llegar a generar esta ansiedad. Conflictos interpersonales o problemas de relación, ya sea de pareja, laboral o con familia o amigos. Puede provenir de factores genéticos o biológicos como que alguien de tu familia tenga antecedentes o que también tenga o haya tenido ansiedad. El consumo de sustancias también como la cafeína, el alcohol o las drogas. Cuando se toman en exceso, si te tomas un café, a lo mejor no te va a pasar nada, pero si te tomas 3, 4 al día, por supuesto que te va a afectar al sistema nervioso y entonces vas a estar más propensa a tener sobre todo las temblorinas, ¿no? Y condiciones médicas subyacentes como trastornos de tiroides o problemas cardíacos. También por eso es recomendable asistir al médico para que te diga si tienes alguna de estas cosas que pueda estar causando de manera clínica, de manera médica, que puede estar ocasionando que tengas ansiedad. Ujú. Ahora repito, estos puedes tener uno o puedes tener todos y van a variar dependiendo de la persona. ¿Ok? Ahora vamos con los de la depresión. Los síntomas y factores desencadenantes de la depresión también varían en intensidad y en duración. Estos son en los emocionales, son sentimientos persistentes de tristeza, vacío, desesperanza, pérdida de interés o placer en actividades que antes te gustaban mucho. Cambios en el apetito, que puede ser que dejes de comer, que no te den ganas de comer o que comas de más, que estés todo el tiempo, ¿no? Con la comida, la comida, la comida. Esto también se puede dar en la ansiedad, los cambios de alimentación, que estés come, 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 come o que no comas, ¿ok? Problemas de sueño, puede ser insomnio o puede ser dormir demasiado. Normalmente cuando alguien tiene ansiedad, lo que, lo que da el problema de sueño es dormir mucho. ¿Por qué? Porque estás evadiendo la realidad. Tienes fatiga, pérdida de energía, dificultad para concentrarte, para recordar detalles específicos y sobre todo para tomar decisiones. Necesitas el respaldo de alguien más para tomar la decisión a la que te enfrentes, ¿no? Sentimientos de inutilidad, no, es inutilidad, culpa excesiva o autoincriminación, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, irritabilidad o cambios de humor, pero que son muy bruscos, que pases de la felicidad al enojo así de, pum, ¿no? Entre los síntomas físicos pueden estar dolores de cabeza crónicos, molestias corporales que sean inexplicables, problemas digestivos como el dolor abdominal o el estreñimiento, tensión muscular o dolores articulares. ¿Cuáles son los factores que más comúnmente desencadenan la depresión? Eventos traumáticos o, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el abuso físico o emocional, experiencias difíciles de la infancia, experiencias difíciles en la adultez, algo como que no puedas controlar. ¿Checas cómo regresamos al mismo punto del control? Estrés crónico por dificultades financieras, problemas laborales o académicos, tener relaciones conflictivas que te causen esta sensación, ¿no? Antecedentes familiares de depresión o también pueden ser de otros trastornos del estado de ánimo. Cambios hormonales, puede ser como los de la pubertad, los del embarazo y los de la menopausia, que son cambios que llegan a afectar mucho y entonces eso te puede generar depresión, ¿ok? Enfermedades médicas crónicas o condiciones de salud graves. Uso de ciertos medicamentos como anticonceptivos, esteroides o
fármacos para la presión también te pueden dar ese bajón. Y factores genéticos o biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. Eso también te puede, te puede afectar. Estos son algunos de los factores que desencadenan la depresión y la ansiedad